Bien, vamos a entrar a las lesiones de la mano propiamente dichas, ¿ya? En la mano empezamos con esta lámina, con la segunda mitad de la lámina, y luego la siguiente que tiene ya algunas lesiones más, digamos, tipo túnel del carpo, más nerviosas o tendinosas, ¿no? Bien, vamos a hablar acá de dos lesiones, la fractura del escafoides y la luxación del semilunar. Recuerden que dentro de los huesos del carpo, si este es el radio, ya, este es el radio, este es el cúbito, o sea, hasta hace rato estamos dibujando lo mismo, radio, cúbito, tenemos a los huesos, este viene a ser el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, que es el más chiquitito, ¿no? Eso corresponde a la primera fila, a la fila 1, a la fila proximal, y luego viene la fila 2 o fila distal. Está el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, que más o menos es así, el ganchoso. El trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. El ganchoso. Y luego vienen los metacarpianos, ¿no? Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano con cuarto metacarpiano y el quinto metacarpiano. Y luego las falanges. Ya, a eso corresponden los huesos de la manito. El hueso que más suele fracturarse ese es el que más se fractura. Y el que más se luxa es el semilunar. Entonces, el escafoides se fractura más fácilmente y más frecuentemente y el semilunar tiende a luxarse ya también con más frecuencia. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando hablamos de la fractura del escafoides, es el hueso del carpo más fracturado, ya lo hemos visto. Es también por caída en dorsiflexión. ¿Qué significa caer en dorsiflexión? Significa caer sobre la palma de la mano. Caída sobre la palma de la mano, al igual que coles. La mayoría de fracturas de escafoides se dan a nivel del cuello del escafoides, a ese nivel, en la parte más delgada, en la parte más excavada. ¿Ya? Listo. Entonces, hueso del carpo más fracturado, caída en dorsiflexión, usualmente a nivel del cuellito. En la clínica de la fractura de escafoides suele pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque no genera desplazamiento y a veces el dolor es mínimo, pero si presionan en la tabaquera anatómica sienten mucho dolor. ¿Cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es ese huequito que ustedes están tocando ahí en la base de su pulgar, ¿no? Está formado por el extensor largo y el extensor corto del pulgar. El extensor largo y el extensor corto del pulgar, ahí si presionan, están presionando el escafoides y el otro huesito que está los dos extensores, ¿no? Extensor largo y extensor corto. Hay los dos tendones del pulgar. Ahí palpan el escafoides, podrían palpar también parte del trapecio, incluso en esa zona. Bien, listo. Entonces hasta ahora, caída sobre la palma de la mano, igual que coles, y dolor en la tabaquera anatómica. En la parte de datos de imágenes, la radiografía es poco sensible en los primeros días. De hecho, la radiografía casi no es útil. En los primeros días se prefiere una tomografía que tiene más sensibilidad. ¿Ok? La radiografía, ahora lo que están viendo arriba en esa foto es lo que están viendo en esta imagen es una pseudoartrosis, es ya cuando no lo han detectado correctamente, ¿no? Entonces, las radiografías suelen salir negativas, por lo tanto, el tratamiento debe realizarse solo con diagnóstico clínico. El tratamiento se hace aun cuando la radiografía salga negativa. ¿Qué se coloca? Una férula en forma de guante. Esto de acá. Esta férula en forma de guante, férula para escafoides, se coloca aun cuando la radiografía salga negativa, solamente con el antecedente clínico de caída sobre la palma de la mano y dolor en la tabaquera anatómica. ¿Ok? Listo. Ese es el dato importante de escafoides. Dentro de las complicaciones, el escafoides cuando se fractura tiende a generar necrosis avascular. ¿Se acuerdan que vimos esto en generalidades, no?
¿Quiénes generaban necrosis avascular? Usualmente los huesos que tienen cuello, pero también comentamos que el escafoides, que es un hueso corto, un hueso pequeñito, también podría generar necrosis avascular de tipo proximal. Esta parte es la que tiende a necrosarse, lo que estoy marcando de rojito en la radiografía. ¿Ya? ¿Listo? Y puede generar pseudoartrosis. ¿Por qué puede generar pseudoartrosis? Por la mala movilización, el mal manejo, el mal tratamiento. ¿Ya? Listo. Y ya está. Entonces, con eso quedamos respecto a las fracturas del escafoides. ¿Cuáles son los datos? Entonces, para recordar en resumen, caída sobre el hueso del carpo más fracturado, caída sobre la palma de la mano o en dorsiflexión, que viene a ser lo mismo, dolor en la tabaquera anatómica, radiografía negativa y debe ferulizarse aunque la radiografía salga negativa, solo con diagnóstico clínico. Constantemente hace pseudoartrosis. ¿Por qué hacía pseudoartrosis? Dijimos, porque como se diagnostica mal, no se feruliza, no se inmoviliza correctamente en su momento, entonces no consolida, no forma callo. Listo. Eso con la fractura de escafoides. Ahora, la luxación del semilunar. El semilunar viene a ser el hueso del carpo más luxado. Es el hueso que más se luxa. Escafoides era el que más se fracturaba. Ocurre por caída sobre la palma de la mano. ¿Ya? También igual, el mismo tipo de caída que estamos viendo hasta ahora, desde hace rato. El semilunar tiende a desviarse hacia la parte ventral, como están viendo ahí en la radiografía, hacia la parte de adelante, y también da signo de dorso de tenedor. O sea, además de coles, la otra patología que da signo del dorso de tenedor es semilunar, ¿no? Eso hay que saber. Este gatito es importante, ¿eh? La división es ventral, signo del dorso de tenedor. Y como se va hacia adelante, como se desvía hacia adelante, ¿con qué nervio pasa por delante? El nervio mediano. El nervio mediano se desplaza hacia adelante, se luxa hacia adelante y comprime al nervio mediano. ¿Ok? Listo. Eso con las luxaciones del semilunar. Lo que aquí no deben dejar de conocer muy bien es la fractura de escafoides. ¿Ya? Vamos a otras lesiones ya bastante más sencillas. El síndrome de túnel del carpo. A ver, ¿qué deben recordar del síndrome de túnel del carpo? En el síndrome de túnel del carpo, lo que hay es una compresión del nervio mediano. Se comprime el nervio mediano. Ahí es donde estoy poniendo la flecha. ¿Por qué? Porque esta fascia, bueno, que está señalada con esa rayita negra, el retináculo de los flexores se inflama y comprime al nervio mediano. ¿Y el nervio mediano qué cosa inervaba? Hace un rato vimos, ¿se acuerdan? El nervio mediano inervaba a los 3 primeros dedos y parte del cuarto, ¿no es cierto? Inervación sensitiva. Por lo tanto, si el mediano está comprimido, genera parestesias, genera como una especie de corriente, adormecimiento en los 3 primeros dedos principalmente. Entonces, al comprimirse el nervio mediano, genera parestesias de los 3 primeros dedos. A veces el cuarto, ¿no? Pero sobre todo los 3 primeros. No olviden que estas parestesias suelen ser a predominio nocturno, sobre todo en la noche. Hay 2 maniobras clásicas que pueden hacer dentro de las maniobras clínicas. Lo que estamos viendo ahí en número 1, a la derecha estoy poniendo, es la maniobra de Fallen. La maniobra de Fallen y a la derecha, que implica la flexión de las manos, ¿no? Ustedes flexionan las manitos y ven cómo empieza a salir como corrientita en los 3 primeros dedos sobre todo. Y la otra maniobra que deben reconocer es la maniobra de Tinel. La maniobra de Fallen y la maniobra de Tinel. Muy bien. Esta maniobra de Fallen y la maniobra de Tinel son maniobras clínicas. Tinel es a la percusión, ¿verdad? Fallen a la flexión, Tinel a la percusión. Entonces, clínica, maniobra de Fallen y Tinel positivas. Y el diagnóstico definitivo o cuando hay duda diagnóstica debe hacerse con electromiografía. Electromiografía de territorio del mediano para confirmar la compresión del nervio. ¿Ya? Y el tratamiento del síndrome del túnel del carpo es, inicialmente empieza con un esquema de AINES, manejo del dolor, y rehabilitación, terapia física. Si es que con rehabilitación y terapia física no funciona, no mejora, debe haber infiltración de corticoides. Se infiltran corticoides. Y si no funciona con corticoides, recién como última medida se opta por operar, por descomprimir el mediano. Listo. Es un tema muy chiquito, muy corto, pero muy rentable porque las preguntas van súper enfocadas a esto.
Entonces, parestesias de los 3 primeros dedos, maniobra de Fallen-Tinel, la reflexión a la percusión respectivamente, electromiografía si hay duda, y es de la secuencia de tratamiento. AINES con rehabilitación, infiltración de corticoides, infiltración local, no sistémica, y finalmente cirugía descompresiva de ser necesario. Eso con el síndrome del túnel del carpo. ¿Ya? Ahora, la tendosinovitis de Kervain es, su propio nombre lo dice, es una inflamación de la vaina sinovial que envuelve los tendones. Esa vaina sinovial, que es la misma vaina sinovial de las articulaciones, el mismo tejido fibroso que envuelve los tendones, se inflaman y son tendones propios del pulgar. Estamos hablando del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Eso tienen que manejar. Abductor largo y extensor corto. Extensor corto y abductor largo. Hay una mnemotecnia, ¿no? ECAL. ECAL. Extensor corto y abductor largo. ¿Ya? Extensor corto y abductor largo. La tendosinovitis de Kervain, deben recordar, eso es lo que inflama, y el tratamiento, la maniobra diagnóstica, y justo es la imagen que están viendo ahí con el giro de la manito envolviendo el pulgar, se llama la maniobra de Finkelstein. La maniobra o test de Finkelstein. Y el tratamiento viene a ser igualito al síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Listo, síndrome del túnel del carpo. Ya está. El síndrome de compresión del canal de Guyon. Para empezar, tienen que recordar qué cosa es el canal de Guyon. El canal de Guyon es este espacio que aparece acá. Es este espacio entre el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. O sea, lo forman el pisiforme y el ganchoso. ¿Y qué estructura pasa por dentro del canal? El nervio cubital. El nervio cubital. Por lo tanto, cuando hablamos del síndrome de compresión del canal de Guyon, estamos hablando de la compresión del nervio cubital. Por lo tanto, la sintomatología tiene que ver con todo lo que implica comprimir el nervio cubital. ¿Ya? El tratamiento igualito, igual a la secuencia del síndrome del túnel del carpo, igualito. O sea, AINES con rehabilitación, infiltración de corticoides y cirugía descompresiva en el peor de los casos. Muy bien, estos temitas son importantes, túnel del carpo, Kervain, Guyon. La enfermedad de Dupuytren es una lesión, una enfermedad en la cual, el texto está claro ya, se inflama la aponeurosis de la palma de la mano, inflamación de la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar, ustedes saben que tiene más o menos una forma así, medio triangular. Involucra el dedo 5, el dedo 4, el dedo 3, a veces llega a involucrar el dedo 2, nunca el dedo 1, ¿no? La aponeurosis no llega hasta ahí. Entonces, se inflama la aponeurosis por causas infecciosas, reumáticas, qué sé yo, idiopático. ¿Ya? Se inflama la aponeurosis y eso hace que los tendones del cuarto dedo y del quinto dedo se contraigan y genera flexión del cuarto y quinto dedos. Casi siempre empieza por el cuarto y luego lo contagia al quinto dedito. ¿Ya? Flexión de los dedos empezando por el cuarto y luego el quinto. A veces progresa al tercero y segundo, pero lo usual es que el cuarto y quinto sean los afectados. ¿Ya? Flexión del cuarto y quinto dedos. ¿Cuál es el tratamiento? Tienen que descomprimir a los tendones. Si la aponeurosis inflamada las está comprimiendo, deben hacer descompresión, fasciotomía. Cortar la aponeurosis, cortar las fibras de la aponeurosis para que se liberen los tendones. ¿Ya? Fasciotomía como tratamiento de lesión. Listo, esto con la enfermedad de Dupuytren. No lo confundan con la lesión de Dupuytren que lo vamos a ver mañana o en el siguiente video que vamos a tratar. Bien, esto con la lesión de Dupuytren. Vamos ahora a algunas lesiones de los metacarpianos. La lesión de Bennett y la lesión de Rolando, que son las más conocidas. La lesión de Bennett y Rolando, los dos ocurren en el mismo sitio, acá, en la base del primer metacarpiano. En la base del primer metacarpiano. La diferencia está en la forma de la lesión. En Bennett, la lesión es oblicua, como el trazo que estoy haciendo ahí de rojito. Es un trazo oblicuo de la base del primer metacarpiano. Y con frecuencia tiende a generar desplazamiento del pulgar. ¿Por qué?
Porque en la base del primer metacarpiano se inserta un músculo. ¿Qué músculo es? El abductor largo. Y el abductor largo, los músculos siempre están queriendo contraerse, ¿no? Se contrae, jala al metacarpiano y como está roto el hueso, se jala a todo el dedo. Por eso genera un desplazamiento del pulgar en dirección al codo, en dirección a la cabeza, un desplazamiento proximal o cefálico, ¿ya? Por el trazo de la fractura. En cambio, la fractura de Rolando también es una fractura de la base, pero no así oblicua bonita, sino en conminuta. Voy a completar el trazo. Ay, perdón. Ahí está. Es un trazo usualmente en conminuta, en varios pedazos. Entonces, en la zona de inserción del abductor largo, solamente tracciona, solamente jala el pedacito roto. No jala a todo el dedo. ¿Ya? Eso es Rolando. Por lo tanto, decimos que no tiene desplazamiento del pulgar. Entonces, en resumen, Bennett, la lesión de Bennett es una fractura oblicua de la base del primer metacarpiano y sí tiene desplazamiento. ¿Ya? Un desplazamiento cefálico. La lesión de Rolando es una fractura en conminuta ya también, no es oblicua y no tiene desplazamiento. Ambas son de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? Hay otra fractura que le voy a poner acá en este espacio a la izquierda que queda, la fractura del boxeador. La fractura del boxeador es una fractura de la diáfisis, usualmente la diáfisis del quinto metacarpiano. O sea, voy a usar la figura de Dupuytren, ¿ya? El quinto metacarpiano viene a ser este de acá. Este huesito que está acá, el metacarpiano, ¿ya? Ese se fractura. El quinto metacarpiano, fracturas del boxeador. Una fractura ya mucho menos frecuente que Bennett o Rolando. ¿Ok? Listo. A las lesiones de tendones, la más conocida es la lesión, el dedo en martillo. El dedo en martillo, que el dedito adopta una posición más o menos así, ¿no? Con su uñita ahí está. ¿Ya? El dedo en martillo, ¿no? Dobladito hacia abajo, hacia la parte ventral. El dedo en martillo, ¿por qué la falange próxima, la falange distal está apuntando hacia abajo? Porque está constantemente flexionada. Ahí está en flexión permanente. ¿Y por qué está en flexión permanente? Porque su extensor no puede hacer equilibrio, no puede jalar el tendoncito. Entonces, el dedo en martillo corresponde a una ruptura del tendón extensor de la falange distal. Como la falange distal no se puede extender, está siempre flexionada, como está roto el extensor, entonces siempre está flexionado. Eso es el dedo de martillo. Ruptura del extensor de la falange distal. La mayoría de veces suele ser de necesidad quirúrgica, ¿no? ¿Listo? Y los quistes gangliónicos o simplemente los famosos gangliones. Los gangliones o quistes gangliónicos son dilataciones de las vainas sinoviales del que se encuentran en las articulaciones. Pueden ser de la muñeca o pueden ser de los dedos de la mano. ¿Ya? Dilatación de las vainas sinoviales. Ahí están, los quistes gangliónicos o gangliones. La mayoría de veces en la muñeca o en las articulaciones interfalángicas, ¿no? Suele ser asintomático. La cirugía se hace solamente cuando hace síntomas, cuando duele o no les permite mover adecuadamente la manito. ¿Ok? Listo. Eso con las lesiones gangliónicas. Terminamos este video. Con esto terminamos la revisión del miembro, las lesiones del miembro superior. A partir del siguiente video vamos a trabajar miembro inferior. Vamos a empezar seguramente con pelvis, cadera y así, ¿ya? En nuestros últimos videos ya de trauma.